El Wi-Fi es una tecnología que ocupamos prácticamente diario, y es que es bastante flexible y bastante cómoda. Pero con la llegada del Wi-Fi 7 se abre un debate, ¿realmente todavía vale la pena el Wi-Fi 6 como estos equipos que tengo aquí? ¿O ya valdría más la pena pasarte a Wi-Fi 7? Ya que muchas personas comentan eso de que el Wi-Fi 6 ya no vale la pena, mejor vale la pena pasarse al Wi-Fi 7, y sobre todo también existen muchos mitos alrededor del Wi-Fi. Entre ellos de que el Wi-Fi va a sustituir o está sustituyendo ya el cable de red. Pero hoy vamos a revisar distintas perspectivas de esta tecnología que hoy en día ocupamos prácticamente a diario. Así que empecemos con el video. Cuando hablamos del Wi-Fi, muchas veces se piensa que es algo mágico, que simplemente se conecta y en ese momento todos los problemas de internet se resuelven, y sobre todo de que no tienes que configurar realmente muchas cosas para que esto funcione. Pero antes de empezar con el debate de si es mejor un Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, qué equipos realmente son los que valen la pena, antes de empezar con esto necesitamos un poquito de contexto. Y es que para empezar tenemos que entender que el Wi-Fi es un estándar. Para ser más específicos, el 802.11. Y que los más populares hoy en día son los 802.11N, AC, AX y BE. N es Wi-Fi 4, AC es Wi-Fi 5, AX Wi-Fi 6 y BE, el estándar más actual, Wi-Fi 7. ¿Y en qué beneficia o de qué se trata de que sea un estándar? Pues bueno, entre los grandes beneficios de que tiene que el Wi-Fi sea un estándar es de que no importa si tú tienes un equipo de Apple, un equipo de Motorola, un equipo Samsung, un equipo de la marca que sea, ya sea un portátil como este, ya sea un celular o ya sea cualquier dispositivo que se conecte a Wi-Fi, siempre va a ser compatible. ¿Y a qué me refiero con esta parte de compatibilidad? Si el Wi-Fi no fuera un estándar, lo que significaría sería que solamente ciertos dispositivos, tanto celulares como laptops o cualquier dispositivo que se tendría que conectar de manera inalámbrica, solamente se podría conectar a fabricantes que realmente tuvieran esa compatibilidad con cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, si no fuera un estándar, podría llegar a pasar de que los dispositivos Apple solamente se puedan conectar a, por ejemplo, Access Point de la marca Apple. Y de la misma forma podría pasar con Samsung. Samsung solamente se podrían conectar sus dispositivos a sus propios Access Point o puntos de acceso Wi-Fi, lo cual volvería en un total caos toda esta parte de conexiones inalámbricas entre dispositivos. Y gracias a que es un estándar, tú simplemente puedes adquirir equipos de Unify, de GrandStream, de Altalabs, de TP-Link o de la marca que realmente tú prefieras, sin que tengas el temor de que si van a ser o no compatibles con los iPhone, con los Motorola, con los Samsung, con laptops Lenovo o con cualquier tipo de dispositivo. Mientras sea Wi-Fi, todos son compatibles. Realmente se agradece que sea un estándar y que no dejen de que las marcas, pues cada quien pueda hacer lo que quiera con esta parte de las conexiones inalámbricas. Así, de esa forma vuelve más compatible todo y mucho más fácil. Pero la realidad es de que no todo es color de rosa. También viene con algunos defectos esta parte de que sea un estándar. ¿Y cuáles podrían ser esos defectos que tiene esta parte de estandarizar el Wi-Fi? Y es que para llamarse Wi-Fi, sea Wi-Fi 4, 5, 6 o 7, sí o sí debe de cumplir con ciertas características que te lo va a marcar el estándar. No es como que tú puedas hacer lo que quieras con la parte del estándar Wi-Fi, sino te tienes que acatar a todo lo que diga el estándar. Por eso es de que si algún fabricante te dice que su Wi-Fi hace lo que ningún otro fabricante, pues en ese momento pues realmente no es del todo cierto. Y te voy a decir por qué. Porque si bien es cierto, existen muchas diferencias entre equipos como estos, que son equipos profesionales para la parte de Wi-Fi, que por ejemplo no se podrían comparar con equipos caseros como los Deco de TP-Link. Realmente estos tienen un precio mucho mayor en comparación con la parte de TP-Link. La gran realidad es de que tanto este es Wi-Fi 6 como los TP-Link que dicen Wi-Fi 6 también lo son. Pero entonces, ¿qué es lo que cambia y por qué cambian precios entre estos equipos que, como se los digo, son profesionales a, por ejemplo, unos Deco? Pues bueno, podemos hablar de la parte de los radios, de la parte de la gestión y sobre todo un punto que realmente es crucial en esta parte de equipos profesionales, o sobre todo cuando tú ya estás en una red empresarial o en una red en donde realmente tienes muchos usuarios, que es la parte de diagnóstico. Un equipo, por ejemplo, Deco, no tiene esta parte tan desarrollada de diagnóstico para saber si algún equipo está fallando o si en algún momento no llega la señal a donde tiene que llegar, saber el por qué está pasando eso.
Inclusive se podría hablar de la parte de procesadores, memorias, o inclusive de la densidad de usuarios que soportan estos equipos en comparación con un deco, ya que un deco pues realmente se piensa más como para un escenario doméstico, en donde realmente podría tener, por ejemplo, entre 20 o 30 dispositivos conectados, pero no todos al mismo tiempo. Si bien se estarán conectando al mismo tiempo unos 10, 5 dispositivos, a lo mejor una tele que está viendo Netflix, a lo mejor un dispositivo viendo YouTube, viendo cualquier otra aplicación, pero no de manera simultánea tantos dispositivos. Estos equipos, estos sí están pensados justamente, por ejemplo, para entornos empresariales en donde va a haber muchos dispositivos conectados y todos van a estar trabajando. Pero retomemos el punto en donde varios fabricantes, sobre todo los que tienen pensados sus productos para uso residencial, llegan a decir de que su Wi-Fi es superior a cualquier otro fabricante. Pues bueno, si realmente en la parte del Wi-Fi hiciera algo diferente, en ese momento se deja de llamar Wi-Fi. ¿Por qué? Porque ya no entra dentro del estándar. Por lo tanto, tendrían ellos que publicar un estándar propietario de esa marca, lo cual podría llegar a ser no compatible con todos los celulares, laptops y todo lo demás. Por eso es de que es importante el saber de que el Wi-Fi es un estándar. Por más de que tú puedas decir de que tu Wi-Fi es el mejor, pues no, realmente no. Realmente eres tan libre o tan mejor en la parte del Wi-Fi como te lo permita el propio estándar. No puedes hacer capacidades superiores que no te permita el estándar. Y por ejemplo, todos estos fabricantes, estos equipos en específico, son Wi-Fi 6 y podríamos pensar de que es como lo mismo que un deco que también sea Wi-Fi 6. La gran realidad es de que no, vuelvo a repetirlo, tienen diferencias bastante notorias en la parte, por ejemplo, de los radios, la potencia, inclusive, por ejemplo, sobre todo la gestión, procesadores, memorias y sobre todo la parte de cuántos usuarios puedes tener en cada uno de estos equipos. Y no solamente eso, con estos equipos puedes gestionar el tráfico mediante VLANs. ¿Por qué? Porque estos equipos sí te van a permitir tener ese tipo de tecnologías, lo cual, por ejemplo, equipos residenciales no te van a permitir, o por lo menos no con la gestión que tienen cualquiera de estos fabricantes u otros fabricantes. Por eso la parte del cambio de precio entre un dispositivo meramente casero a un dispositivo que se ocupa sobre todo en oficinas o inclusive dispositivos en donde se pueden ocupar en exterior o inclusive en ambientes mucho más complicados. Por ejemplo, a la intemperie o con otro tipo de obstáculos como puede ser la salinidad o otras cosas en donde van a tener mayor eficacia que, por ejemplo, estos equipos que tenemos aquí. Y no porque aquellos sean mejores o estos sean mejores, simplemente tienen distintos escenarios en donde los puedes llegar a utilizar. Pero al final de cuentas, todos parten de la misma base, que es el estándar Wi-Fi. Y es importante de que sepas todas estas diferencias y saber sobre todo de qué base parten para que tú puedas elegir cuál es el dispositivo Wi-Fi que más se adapta a tus necesidades. No es lo mismo una casa en donde a lo mejor solamente 5 personas van a estar ocupando el Wi-Fi constantemente, a por ejemplo una oficina en donde 20 o 30 personas van a estar ocupando en todo momento el Wi-Fi para acceder tanto a internet como a archivos dentro de la propia oficina. Y justo antes de empezar a revisar cuál de todos los equipos que existen en el mercado es el que más me conviene, pues antes de eso tienes que saber cuáles son tus necesidades, cuáles son los obstáculos que tienes para poder realmente elegir el equipo adecuado. Por ejemplo, las primeras preguntas que empiezan a surgir es, uno, ¿qué área piensas cubrir? Tal vez la siguiente pregunta natural sería, ¿cuántos usuarios van a estar conectados a esa red Wi-Fi que tú piensas tener? Y de ahí pueden salir muchas otras preguntas, pero sobre todo, una de las que más te tienes que preguntar es, ¿cuáles son las cosas que yo no puedo controlar de la parte del Wi-Fi? Y es que justamente eso es el talón de Aquiles del Wi-Fi. El Wi-Fi, como lo dije en un principio, es sumamente cómodo y sobre todo muy flexible, pero tiene un gran talón de Aquiles. Existen muchas cosas que tú no controlas. Por ejemplo, la ocupación de canales, los materiales de construcción que tienes alrededor. Porque, por ejemplo, no creo que puedas decirle a tu vecino de que haga cambios en la parte de los canales Wi-Fi para que tú puedas tener la mejor experiencia. Pues eso realmente no va a suceder. Ni tampoco creo que puedas decirle a alguien de que tumbe un muro simplemente para que tengas mejor cobertura Wi-Fi. Pues no, muchas veces se empieza a pensar en el Wi-Fi
cuando ya está básicamente toda la oficina o toda la casa o todo el sitio completamente construido. Y aunque puedes hacer recomendaciones de los tipos de materiales que son más amigables con la parte del Wi-Fi, sinceramente si tienen que construir un muro o poner una viga en donde la tengan que poner, simplemente no te van a preguntar si es o no más amigable con el Wi-Fi. Entonces estamos viendo justamente el talón de Aquiles más fuerte del Wi-Fi, que es que básicamente todo le afecta. Y justamente después de esto también viene otro de los grandes mitos. No porque tengas un equipo como este o como este o como este que son Wi-Fi 6, significa que por ende todos tus dispositivos Wi-Fi se convierten en Wi-Fi 6. No, para nada. Para que un equipo pueda aprovechar las ventajas del Wi-Fi 6, del Wi-Fi 7 o de cualquier estándar Wi-Fi, primero tiene que ser compatible con él, por lo que este, aunque dice Wi-Fi 6, es retrocompatible con Wi-Fi 5 y con Wi-Fi 4, que digo que realmente estándares más viejos ya realmente se ven muy poco, pero inclusive muchas veces sí también se pueden conectar sin ningún problema a estos dispositivos. Pero ojo, justamente lo que hacen los equipos o los access point o cualquier tipo de dispositivo Wi-Fi, por lo que tienen que bajarse al estándar del dispositivo para poder comunicarse. Entonces, esto significa que si tu dispositivo, por ejemplo, como una laptop o como un celular, es muy viejito y tiene un estándar Wi-Fi muy viejito, no te va a dar mayor velocidad, no va a volverse un Wi-Fi 6. Realmente este dispositivo se va a bajar al estándar de tu dispositivo móvil. Por eso es de que aquí te va una recomendación. Por ejemplo, toda la parte de impresoras, dispositivos de domótica, televisiones y sobre todo el CCTV, sí o sí debe de ir por cable de red. Sobre todo si lo que tú quieres es sacarle el mayor provecho a la parte de Wi-Fi. Y en este momento tú te estarás preguntando, ¿por qué todo por cable de red o la mayoría de las cosas por cable de red? O inclusive, para que sea más fácil que lo entiendas, yo te diría que todo lo que pueda llevar un cable de red, que lo tenga. Y solamente dejar el Wi-Fi para dispositivos móviles, laptops que estén en movimiento, pero inclusive hasta las laptops que puedan llegar a tener una oficina o un lugar en donde trabajar, también les recomendaría que dejaran ahí un cable de red o como se le llama, un nodo. El cable de red tiene muchísimas ventajas, sobre todo en comparación al Wi-Fi. Para empezar, con un cable de red vas a tener full duplex, no como el Wi-Fi que es semiduplex. Aunque en Wi-Fi 7 ya se empieza a hablar como de un falso full duplex, pues realmente no va a alcanzar a la parte del cable de red, por lo que ya comentábamos de que al Wi-Fi realmente lo afectan muchas cosas. Pero no solamente eso, si el cable de red está bien instalado, realmente siguieron toda la parte de normativas, pues no tiene por qué fallar. Entonces no solamente se vuelve rápido o mejor que el Wi-Fi, sino sobre todo se vuelve más fiable. Un cable de red bien instalado va a ser mucho más confiable que un dispositivo Wi-Fi. Pero no solamente eso, el cable de red pues es superior porque de alguna forma todos los dispositivos Wi-Fi sí o sí van a terminar por un cable de red, ya sea fibra o ya sea cobre. Otra de las cosas es de que un cable de red va a ser un canal exclusivo de tu computadora, lo que significa que va a ser un enlace punto a punto, mientras de que todo el Wi-Fi es punto multipunto, lo que significa que muchos dispositivos se conectan a este y solamente va a salir por un cable de red. Y sobre todo si lo que tú quieres es el mejor desempeño, pues realmente no hay nada que le gane a la parte de un cable de red bien instalado. Y retomando a la parte de los estándares, obviamente de que si tienes un AP Wi-Fi 6 y tú tienes una impresora en donde sea solamente compatible con Wi-Fi 4, pues ese cambio que va a estar haciendo el AP Wi-Fi 6 con la parte de la impresora, pues obviamente va a mermar la parte de la experiencia Wi-Fi. Puede llegar a ser muy mínimo para que realmente no lo percibas o inclusive también puede ser bastante notorio, sobre todo si tú tienes muchos dispositivos y que esos dispositivos se estén ocupando constantemente de la parte de estándares viejos. Por eso es de que sí o sí se tiene que estar revisando qué tipo de dispositivos vas a conectar a tu red Wi-Fi. No es simplemente prenderlos y que cualquier persona se pueda llegar a conectar, porque eso no solamente es inseguro, sino también puede llegar a mermar la parte de tu experiencia Wi-Fi. Y claro que podrías llegarte a preguntar por qué las impresoras no adoptan la parte de Wi-Fi 6 o inclusive ya ahora Wi-Fi 7, pues realmente porque el Wi-Fi 4 pues es más que suficiente para lo que están destinadas esos dispositivos e inclusive si hicieran ese salto podría llegar a ser más costoso
para los fabricantes. Por lo que antes de poner cualquier tipo de sistema Wi-Fi, sobre todo en oficinas, en empresas, pues sí se debe hacer un análisis bastante detallado de cuáles son las necesidades y los obstáculos que puedes controlar y los que no puedes controlar para tratar de mitigar la mayor parte de ellos. Y entonces, ¿el Wi-Fi 7 ya es sí o sí necesario? La gran realidad es de que no. Te voy a decir por qué. Porque sinceramente no hay muchos dispositivos en el mercado que sean Wi-Fi 7. Si apenas se está instaurando el Wi-Fi 6 en dispositivos móviles, inclusive hoy en día muchos dispositivos de la gama de entrada de teléfonos móviles no tienen el acceso al Wi-Fi 6. En donde realmente se ha popularizado mucho la parte del Wi-Fi 6 es en las laptops o en los portátiles, como algunos le llaman, también inclusive en la parte de las tabletas. En donde sí, ahí sí, la mayoría de los dispositivos ya traen como base la parte del Wi-Fi 6, pero la parte del Wi-Fi 7 casi que es exclusivo solamente para los dispositivos de gamas altas y de nueva generación. Por lo que pensar en tirar todos tus dispositivos Wi-Fi 6 por cambiarlos por unos Wi-Fi 7, pues realmente creo que no sería la opción más inteligente. Y para ser sinceros, hoy en día no conviene el Wi-Fi 7 para uso residencial, ya que desde el Wi-Fi 6 ya podemos tener velocidades de 1 gigabit por segundo. Y la gran realidad es que en la mayoría de las casas no creo que tengan un servicio más allá de 1 gigabit por segundo, en donde realmente sí se podría llegar a aprovechar la parte del Wi-Fi 7, sobre todo en empresas. ¿Y por qué en empresas? No porque todo salga hacia internet. La gran realidad es de que en la mayoría de las empresas tienen todo dentro de la propia empresa, por lo que el Wi-Fi 7 sí podría llegar a ser una solución mucho más interesante, sobre todo para empresas, porque en estas sí tienen distintos tipos de necesidades de compartir documentos o archivos mucho más grandes, en donde realmente sí se puede llegar a necesitar una tecnología como el Wi-Fi 7. Otra de las cosas es de que ya la mayoría de los dispositivos Wi-Fi 7 cuentan con puertos ya ni siquiera a gigabit. La mayoría de los dispositivos Wi-Fi 7 cuentan con puertos a 2.5 o inclusive a 5 gigabits por segundo. Como se los digo, de todas formas al Wi-Fi lo va a detener la parte del puerto de red, que sería en este caso solamente tenemos aquí un puerto de 1 gigabit y otro puerto de 2.5 gigabits. Otra de las cosas que sí me gustaría decir es de que Unify tiene precios bastante competitivos, no solamente en el Wi-Fi 6, sino inclusive sus nuevos dispositivos Wi-Fi 7 tienen precios bastante competitivos. Vuelvo a decir lo mismo, precios competitivos para dispositivos profesionales en la parte de oficinas o bueno, para empresas. No son dispositivos 100% pensados para ponerlos en una casa, aunque pues sí, sin problemas puedes utilizar uno de estos dispositivos en una casa, obviamente con todos los gastos extra que esto te va a generar. Entonces, desde mi punto de vista, el decir de que simplemente ya no compren equipos Wi-Fi 6 y ya se pasen directo a Wi-Fi 7, sí se me hace algo apresurado. Y más bien tendríamos que ver el contexto del por qué o el para qué necesitas esos dispositivos Wi-Fi 7. Como se los digo, desde mi punto de vista, hay ciertos casos en donde realmente sí va a ser mucho más funcional tener equipos Wi-Fi 7 a Wi-Fi 6, pero eso sí, yo creo que hoy en día lo mínimo que debes de esperar en la parte de dispositivos Wi-Fi, sobre todo si vas a montar una red Wi-Fi desde cero, debe de ser el estándar Wi-Fi 6. Y si ya es en una empresa en donde puedes llegar a tener bastante densidad de usuarios, en ese momento tal vez sí valdría la pena pasarse a la parte de Wi-Fi 7, obviamente teniendo en cuenta la diferencia de precios que te vas a encontrar en esta tecnología. Así que por favor déjame en los comentarios cuál ha sido tu experiencia con la parte de Wi-Fi 6 o si ya has tenido experiencia con la parte de Wi-Fi 7 y sobre todo si te gustaría que tuviéramos reviews de distintos equipos de Wi-Fi 6, que ojo, algunos de estos equipos ya tenemos la review en este canal. También déjame tu opinión en los comentarios, la voy a estar leyendo. Si te gustó el video te pediría que le des me gusta, compartas el video y también te suscribas al canal para que no te pierdas el contenido que vamos a estar subiendo y también nos ayudes a llegar a más personas. Gracias por quedarte hasta el final del video y recuerda, nosotros somos Instel.